Vamos a comenzar con la lección de Marcos 20 y el título de hoy es Escúchenlo. Marcos capítulo 9, versículos 1 al 13. Dice el versículo 1, y añadió, les aseguró que algunos de los que aquí presentes no sufrirán la muerte sin antes haber visto el reino de Dios llegar con poder. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó a una montaña alta donde estaban solos. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su ropa se volvió de un blanco resplandeciente como nadie en el mundo podría blanquearla. Y se les aparecieron Elías y Moisés, los cuales conversaban con Jesús. Tomando la palabra, Pedro le dijo a Jesús, Rabí, qué bien que estemos aquí. Podemos levantar 3 albergues, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. No sabía qué decir porque todos estaban asustados. Entonces apareció una nube que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo, Este es mi Hijo amado, escúchenlo. De repente, cuando miraron a su alrededor, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban de la montaña, Jesús les ordenó que no contara a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre se levantara de entre los muertos. Guardaron el secreto, pero discutían entre ellos qué significaría eso de levantarse de entre los muertos. ¿Por qué dicen los maestros de la ley que Elías tiene que venir primero?, le preguntaron. Sin duda, Elías ha de venir primero para restaurar todas las cosas, respondió Jesús. Pero entonces, ¿cómo es que está escrito que el Hijo del Hombre tiene que sufrir mucho y ser rechazado? Pues bien, les dijo que Elías ya ha venido y le hicieron todo lo que hicieron, tal como está escrito de él. Amén. Bueno, el versículo central es el versículo 7, donde dice, entonces apareció una nube que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo, este es mi Hijo amado, escúchenlo. Escúchenlo. Por eso, hoy el título se llama Escúchenlo. Vamos a la parte número 1, donde dice Jesús se transfiguró. Y es el versículo 1 al 8. Bueno, vamos a ir a la pregunta número 1. Le voy a pedir a la hermana Aileen de Buenos Aires. Adelante, por favor. ¿Qué aseguró Jesús a sus discípulos? ¿De qué evento Jesús habló? Y añadió, les aseguro que algunos de los aquí presentes no sufrirán la muerte sin antes haber visto el reino de Dios llegar con poder. Amén. Bueno, si ustedes hacen un poco de memoria, recordarán en qué situación está Jesús y sus discípulos ahora. Estamos en el último año del ministerio de Jesús, donde el enfrentamiento y las discusiones con los líderes religiosos judíos se está agravando cada vez más. Los líderes religiosos estaban más furiosos, no podían ver a Jesús decir que es el Hijo de Dios, veía a Jesús que no cumplían los mandamientos o las tradiciones judías, sanaba enfermos en los días de descanso. Todo esto producía un confrontamiento con los líderes religiosos judíos, porque eso es como tirar abajo toda la religión judía de aquel momento. Entonces los judíos se ponían más furiosos, inclusive trataron de matar a Jesús en una oportunidad allá en Nazaret, si ustedes recuerdan. Así que Jesús un poco está tratando de evitar un enfrentamiento directo con ellos, ya que está muy próximo a su muerte, pero él se vio la necesidad entonces de tener que entrenar a sus discípulos correctamente, cosa que cuando él se vaya de este mundo, dejarían a los discípulos encargados de continuar su ministerio, pero para eso tendría que ellos conocer correctamente cuál es la voluntad de Dios. Para esto Jesús entonces deja un poco de lado a sanar enfermos y quería un lugar más retirado, alejado de los judíos, para poder hacer un discipulado, como un retiro espiritual concentrado en enseñar a los discípulos. ¿Se acuerda? Entonces él se había ido a Tiro, un lugar lejano, donde vino en busca de él una mujer sirofenicia,
después se fue hacia Sidón, después se fue a Decápolis. Donde vaya Jesús, siempre le seguía una gran multitud. Así que en Decápolis también alimentó a unas 4.000 personas también Jesús a través de su poder. Y también la semana pasada vimos cuando Jesús lleva a los discípulos a un lugar muy hermoso al norte de Israel llamado Cesarea de Filipo, donde les enseña y les quiere inculcar realmente la verdadera fe en Jesucristo. Entonces les pregunta, ¿quién soy yo para ustedes? Para que ellos tengan una noción clara de que quién es realmente Jesús. Donde Pedro contesta correctamente que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios viviente, pero la noción de Pedro hacia Jesús no era tan perfecta que digamos, no era tan correcta. Porque en ese momento Jesús le había dicho que, bueno, como ustedes dicen, yo soy el Mesías, pero tendré que morir y resucitar al tercer día. Y eso no le gustó, porque esa no era la idea que tenían los discípulos sobre Jesús como Mesías. Por lo tanto, Jesús les dice, escuchen bien, la verdad es que el que quiera realmente seguir a mí y quiera seguirme la corriente de este ministerio que estoy llevando, tiene que estar dispuesto a poder sufrir. Ellos no querían tener ese sufrimiento, porque ellos pensaban que cuando venga el Mesías vendría con todo el poder y la gloria a derrocar a los romanos y realmente mostrar su poder y autoridad sobre los que estaban oprimiendo a los judíos y restaurar a los judíos. Entonces ellos esperaban como un general libertador o como aquel Elías o alguien poderoso que viniera a romper todos los que habían antes y empezar a reconstruir a Israel. Y este versículo 1 es un poco la continuación de todo ese hilo de conversación que venía teniendo Jesús con sus discípulos. Por lo tanto, cuando dice y añadió, esa palabra y añadió nos da la pauta de que es una conversación a continuación de lo que estaba diciendo antes, y antes es lo que continuación del capítulo 8, versículo 38. Entonces es como una añadidura a esa conversación, y Jesús le dice a todos, a los discípulos y a los seguidores, le dice, les aseguro que algunos de los que aquí están presentes no sufrirán la muerte sin antes haber visto el reino de Dios llegar con poder. Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Es que versículos 8:31 al 38 estaba hablando acerca de la muerte y resurrección de Jesús. Estaba Jesús hablando qué era la voluntad de Dios y cuál debería ser el camino de los discípulos de Jesucristo, que es el de sufrimiento, el de cargar su cruz y todo ese tema. Y además, si nosotros vemos en Marcos 8:34, Jesús no solo les hablaba a los 12 discípulos, sino también a una gran multitud. Por lo tanto, nos da la pauta de que no estaba allí solamente los 12 discípulos, sino había muchos seguidores también a él. Y a todos ellos le está diciendo este versículo 1. Y dice que antes que algunos de ustedes mueran, ustedes van a experimentar que el reino de Dios va a llegar con poder. Y eso se estaba refiriendo entonces a la llegada del Espíritu Santo con poder. Por lo tanto, Jesús está diciendo, ustedes deben sufrir, pero van a ver que aquí va a llegar el reino de Dios con poder. Un poco tenemos que ponernos en el lugar de los discípulos de aquel momento. Nosotros ahora, como ya ha pasado toda la historia y ya hemos visto cómo transcurrió la muerte y resurrección de Jesucristo y la venida del Espíritu Santo, por eso nosotros ahora lo vemos y lo entendemos mucho más que los discípulos de aquel momento. Pero si nos ponemos en el lugar de los discípulos de aquel momento, ellos no sabían qué iba a pasar dentro de unos meses más adelante, durante la Pascua próxima, donde Jesús tendría que ser crucificado. Entonces ellos tenían mucha duda, porque ellos seguían a Jesús con la idea de que si estamos detrás de este líder con poder y autoridad y un poder sobrenatural, él va a empezar a derrocar a todos estos y va a correr a todos los romanos de la tierra
de Palestina y va a volver a reconstruir Israel allí. Entonces ellos estaban esperando que iba a haber un gran evento de poder. Y no estaban esperando que este Jesús iba a morir. Entonces, esa era la idea y todos estaban entusiasmados de que sí, va a haber una gran revolución y va a haber una gran lucha, una gran rebelión en el cual todos los romanos van a tener que salir de este lugar. Estos que nos estaban molestando durante años van a tener que salir todos de esta tierra. Y esto lo va a realizar Jesucristo. Por eso estamos detrás de Él. Y vamos a conseguir esto a través de Jesucristo. Y esa era la idea que tenía, inclusive Pedro y todos los demás discípulos. Pero está hablando de que Jesús va a morir. Entonces los discípulos dijeron, no, eso no puede ocurrir. ¿Cómo muerte? ¿Con todo tu poder que tú tienes? No, hay que romper todo. Hay que derrocar y destruir todos estos romanos. Pero de muerte, ¿de qué muerte está hablando? Entonces, a través de estas palabras que dijo Jesús de que Él iba a morir y resucitar, se ha creado una especie de decepción en los discípulos. Y los discípulos estaban tan decepcionados. Además, Jesús le dijo enfrente de todos a Pedro, fuera de aquí, Satanás. Entonces corrió un aire como si le hubieran tirado un balde de agua fría sobre toda esa situación ferviente que ellos le seguían a Jesús. ¿Cómo Él va a morir? Entonces, ¿qué de nosotros? ¿Estamos siguiendo a Jesús correctamente? ¿Él realmente aquel Mesías? O sea, ha venido una especie de una crisis ahora de los discípulos con Jesucristo. Tenemos que entender muy bien un poco el ambiente que está fluyendo en este momento, esta tensión y la incredulidad de los discípulos con Jesucristo, porque Jesús está diciendo cosas totalmente opuestas a sus esperanzas, a sus expectativas. Entonces llega este momento en el cual ya es como que el momento crítico que toda la gente o todos los discípulos estaban todos decepcionados, algunos pensando en dejar de seguir a Jesús o ¿qué será esto? ¿Cómo va a morir? ¿No? Entonces está en medio de esa incertidumbre en este momento. Entonces, en esa situación de tensión, crisis e incertidumbre, transcurre esta palabra de hoy. Entonces Jesús primero le dice que va a haber el momento en el cual ustedes, antes que muera, van a experimentar realmente lo que Dios hará con poder. Va a llegar el reino de Dios con poder. Entonces, todos los que no experimentaron y no conocen a Jesús, todos estarán diciendo, ¿qué está diciendo Jesús? No tienen ni idea de lo que están diciendo. Vamos entonces a ver la pregunta número 2, ahora sí. Continuamos con hermano Aldo, por favor. ¿A quién Jesús tomó consigo y a dónde los llevó después de 6 días? ¿Por qué Jesús llevó solo 3 discípulos? 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó a una montaña alta donde estaban solos. Amén. Bueno, 6 días después se refiere a 6 días después de haber tenido esta conversación en Cesarea de Filipo. Entonces Jesús lleva a los 3 discípulos más prominentes o eminentes, los mejores de sus discípulos, que fueron Pedro, Jacobo y Juan, los más fervorosos, los más obedientes, los que más trataban de escuchar la palabra de Jesús y tratar de entender qué estaba diciendo Jesús, aquellos que eran mucho más devotos a Jesús, fervientes, hombres de fe. Entonces Jesús llevó a estos 3 a un monte alto, a una montaña alta. Esta montaña alta es la montaña de Hermón. Hermón es la montaña más alta de Israel. Y vamos a ver un poquito el mapa, porque en algunas versiones van a encontrar que dice que este monte de la transfiguración no es Hermón, sino que es Tabor. Por eso hay varias conjeturas acerca de esto. Pero queríamos un poco ver qué es lo que realmente es correcto. Como ustedes podrán ver, aquí está Cesarea de Filipo. El monte Hermón queda aquí arriba, cerca de Cesarea de Filipo. Y en unos tiempos la gente creía que el monte Tabor, que queda aquí, era el monte donde Jesús se transfiguró.
Estas son las fotos reales del monte Tabor, cerca de Galilea. Y este es el monte Hermón. Fíjense cómo es tan alta, todavía tiene nieve allí. Es una vista del monte Hermón visto desde el lado del lago de Galilea. Pero luego la gente empezaron a descartar que el monte hubiera sido monte Tabor, porque los trabajos arqueológicos recientes encontraron restos de civilizaciones en el monte Tabor. Por lo tanto, lo cual implica que si estaba Jesús con los discípulos para poder transfigurar en un lugar alejado de la gente, en un lugar solo, solitario, no podía haber sido monte Tabor, porque allí sí había gente. Por lo tanto, la gente cree que lo más probable es que haya sido monte Hermón, donde no hay ninguna civilización, y además estaba muy cerca de Cesarea de Filipo, por lo cual parece mucho más factible de que haya sido el monte Hermón y uno de los montes más altos. Y Jesús lo que quería hacer es llevar a los discípulos, porque quería ahora, porque como estaba en un momento de crisis, la fe de ellos tenía que empezar a mostrarle a ellos realmente cuál era la voluntad de Dios, alejado de la molestia de toda la demás gente, y que ellos pudieran experimentar la voluntad de Dios, que es esa transfiguración de Jesús. En algunos evangelios paralelos a este pasaje, a este hecho, hablan de que Jesús los llevó a los tres para orar a ese monte. Y en medio de la oración, él empezó a transfigurarse. Bueno, habla de este mismo suceso en Mateo capítulo 17 y también en Lucas capítulo 9. Entonces podemos ver en aquellos pasajes de que Jesús fue al monte con sus discípulos a orar y que en el momento de orar ocurrió la transfiguración de Jesús. Bueno, vamos a la pregunta número 3 y le voy a pedir a la hermana Lucero, por favor. ¿Qué hizo Jesús en presencia de ellos? ¿Qué significa transfiguración? Ahí se transfiguró en presencia de ellos. Amén. Jesús dice que se transfiguró en presencia de ellos. La palabra transfiguración, en metamorfosis, significa un cambio de apariencia. El cambio de la imagen de Jesucristo, cuando los discípulos veían, se transfiguró. Es decir, no era la imagen habitual de Jesucristo. Como ustedes recuerdan, en Isaías 53:2 dice esto, que Jesús creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna, y su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Estas profecías de Isaías se refería a cómo iba a ser el Mesías. Que el Mesías no iba a ser un hombre atractivo, buen mozo, lleno de caridad, que la gente todos lo seguirían a él. Al contrario, era una persona, no había majestad ni belleza, una persona poco atractivo, porque Jesús era un hombre que aparentaba como un hombre delgado, porque no comía muy bien Jesús. No era como los reyes o la clase alta de esa época que comía muy bien, y Jesús no comía muy bien, por lo tanto era un hombre delgado, un hombre endeble, con su rostro quemado al sol, ¿no es cierto? Y también empapado muchas veces de sudor y cansancio, por tanto caminar por todo lugar predicando el evangelio en su ministerio. Por lo tanto, cuando alguien miraba a Jesucristo, todos veían como un pobre hombre, como algún filósofo, como algún profeta, que era no muy llamativo, un hombre común y corriente, a lo mejor como una persona humilde y pobre, ¿no es cierto? Así era la imagen de Jesús en realidad. Pero la gente le seguía a él por sus palabras que tenían autoridad, por sus enseñanzas, respaldadas por un gran poder de milagros que él realizaba, sanando a mucha gente, levantando a lisiados, ciegos, sordomudos, expulsando demonios. Entonces veía en él no por su apariencia atractiva, sino por su poder y por sus enseñanzas. Y los discípulos también le seguían a él por eso. Pero cuando llegó a este monte, vieron otra imagen de Jesucristo. En realidad, la verdadera imagen de Jesús.
donde su rostro empezó a resplandecer. ¿Vieron cuando una lámpara incandescente, una lámpara fluorescente empieza a brillar, tanto que empieza a ponerse tan blanco? ¿No es cierto? Entonces la gente lo veía como tan blanco, decía. Y su cara y toda su ropa empezó a brillar y a transfigurar y a mostrar una gloria en la imagen de Jesucristo. Algunas ilustraciones que encontré podía llegar a ser algo así, que los discípulos vieron a este Jesús cambiando y empezando a ver un resplendor a su alrededor, ¿no es cierto? Entonces vieron una experiencia realmente sobrenatural, algo totalmente que jamás habían experimentado. Vamos a la pregunta número 3, le voy a pedir al pastor Rafael, por favor. ¿Cuál fue el mayor carácter de la transfiguración de Jesús? Su ropa se volvió de un blanco resplandeciente, como nadie en el mundo podría blanquearla. Amén. Amén. Si nosotros vemos en Mateo 17:2, aquí es un versículo paralelo, donde dice, allí se transfiguró en presencia de ellos y su rostro se resplandeció como el sol. Donde Marcos no lo comenta, Marcos solamente dice como que su ropa se volvió de un blanco resplandeciente. Esto no quiere decir que fue solamente la ropa de Jesús, sino como todo el cuerpo de Jesús empezaba a brillar. Entonces la gente descubría como que su ropa hubiera sido resplandeciente. Pero Mateo está aclarando que su rostro empezó a resplandecer como el sol y su ropa también se volvió blanca como la luz. Es que como Jesús empieza a brillar, como glorioso unigénito de Dios, Jesús se mostró su verdadero aspecto, porque ese es el verdadero aspecto de nuestro Señor Jesucristo. Y en Mateo 13:43 dice, entonces los justos brillarán en el reino de su Padre como el sol. El que tenga oídos que oiga, dijo Jesús. Cuando nosotros también, cuando recibamos a Jesucristo y cuando Jesús vuelva de nuevo, entonces los muertos anteriormente creyendo en Jesús resucitará. A los que no murieron todavía, entonces recibirá a Jesucristo en las nubes y nuestro cuerpo empezará a transformarse en otro cuerpo maravilloso, resplandeciente. Como estos, dice, en ese momento los justos brillarán en el reino del Padre, dice, como el sol. Entonces nosotros también recibiremos un cuerpo especial en el cual aparentará a este aspecto glorioso y resplandeciente de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, este aspecto de Jesús para los ojos de los discípulos era algo tan maravilloso y glorioso y sorprendente que jamás había visto que un hombre brillara y resplandeciera de tal manera. Esto es una realidad para mostrar realmente quién es Jesús. Vamos a la pregunta número 3 siguiente. Adelante, Samuel. ¿Quién es Jesús por naturaleza? ¿Por qué Jesús se transfiguró en presencia de los discípulos? En medio de los candelabros estaba alguien semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido con una banda de oro a la altura de su pecho. Su cabellera lucía blanca como la lana, como la nieve, y sus ojos resplandecían como llama de fuego. Sus pies parecían bronce al rojo vivo en un horno, y su voz era tan fuerte como el estruendo de una catarata. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla en todo su esplendor. Amén, amén. Gracias, Samuel. Estas eran las descripciones en Apocalipsis capítulo 1, versículos 13 al 16, donde el apóstol Juan está describiendo la imagen cuando él ve en visiones a Jesucristo. De hecho, Jesús es Dios
y todo ese aspecto, porque el único Dios que el hombre pueda ver, pero aún así su aspecto es realmente, es así Jesús. Es un ser resplandeciente, lleno de resplandor y gloria. Ese es Jesús realmente. Y este Jesús, si nosotros no lo podemos ver ahora con nuestros ojos humanos, pero Él realmente vive y reina con este resplandor y gloria aquí entre nosotros. Si nosotros tuviéramos un anteojo, unas gafas para poder ver el mundo espiritual, veríamos a este Hijo del Hombre, este Jesucristo, brillando y reinando como este aspecto que está describiendo Marcos o el Evangelio. Poco queremos ahora reflexionar cuál fue un poco la intención de Jesús entonces de llegar a transfigurar de esa manera. Es porque imagínense que ahora los discípulos estaban titubeando, estaban dudando de Jesús, a ver si era el Mesías, si realmente Él es el Hijo verdadero de Dios, a ver si a través de Él se va a restablecer el reino de Israel y que iba a expulsar a todos los romanos y que iba a derrocar al gobierno en administración en este momento. Entonces, en ese momento de crisis, donde en este momento hay una disidencia entre la voluntad de Dios que va a llevar a cabo a través de Jesucristo, que es cargar la cruz, morir en la cruz y resucitar al tercer día. Ahora nosotros sabemos porque Jesús fue a la cruz, pero en ese momento los discípulos no querían que Jesús fuera a la cruz. Ellos dijeron, no, tú no morirás. No, lo que aquí hay que hacer es rebelarnos contra los romanos con poder y autoridad. Tenemos que echar todo fuera de esta tierra que ocuparon ellos. Y morir no es la solución que tenemos que buscar. Entonces esa era la disidencia que había entre Jesús y los discípulos. Entonces era el momento donde Jesús los llevaba a los discípulos más representantes para que ellos realmente experimentaran cuál era la voluntad de Dios. ¿Quién era realmente Jesús? Para que ellos pudieran ver qué quería hacer Dios. Entonces, por esa razón Jesús los lleva a ellos y muestra su aspecto verdadero frente a ellos. Vamos a la pregunta número 4. Le voy a pedir al misionero Sergio, por favor. ¿Quiénes conversaban con Jesús? Porque Elías y Moisés se le aparecieron en ese momento. Aparecieron Elías y Moisés, los cuales conversaban con Jesús tomando la palabra. Bueno, en ese momento cuando Jesús empezó a transfigurar y empezaba a brillar en medio de una gloria indescriptible, entonces vio también que en ese lugar aparecían dos personajes más, y uno es Moisés y otro es Elías. Lucas 9:31 allí habla de que Elías y Moisés estaban conversando con Jesús, pero aclara más de qué estaba hablando Elías y Moisés con Jesús. Y Lucas habla 9:31 diciendo que tenían un aspecto glorioso y hablaban de qué? De la partida de Jesús que estaba por llevar a cabo en Jerusalén. ¿De qué hablaba entonces Elías y Moisés con Jesús? Acerca de la muerte de Jesucristo, acerca de su crucifixión, su resurrección y su elevación al cielo. Estaba hablando de esto, lo cual Jesús dijo a los discípulos, sí, yo tendré que hacer esa obra. Los discípulos no creyeron, ni siquiera querían escuchar hablar de eso a Jesús. Pero Jesús le está mostrando que esa voluntad es realmente verdadera voluntad de Dios. Por eso está mostrando esta imagen. Moisés es el que escribió el Pentateuco, que es el Torá. El Torá es uno de los libros más importantes de los judíos del Antiguo Testamento, de la palabra de Dios, porque allí están todos los mandamientos de Dios, desde Génesis hasta Deuteronomio. Y Elías es el más poderoso profeta que representa al libro de todos los profetas del Antiguo Testamento. Por eso, nosotros aprendimos que el Antiguo Testamento judío, o sea, la Biblia judía, está compuesta por tres partes. Una parte es Torá,
otra parte es Nevi'im, que serían todos los profetas, los libros de los profetas, y la tercera parte es escrituras, los Ketuvim. Pero la parte de Torah, tanto como Nevi'im, son mensajes directos de Dios, son palabras de Dios, directos. Sabemos que son Ketuvim, son escrituras, hay poesías, hay narraciones, pero escritas por personajes como David, salmistas, Salomón, etc. Pero aquí vemos Torah y Nevi'im son palabras de Dios, que representan la palabra y la voluntad de Dios, que hablan de la muerte y resurrección de Jesús de Jerusalén a través de Moisés y Elías. Entonces todo esto está mostrando una voluntad que Dios había programado desde el comienzo, desde Génesis, y todas las cosas que Moisés escribió se refería a esta muerte y resurrección de Jesucristo, y que todas estas profecías de todos los profetas que Dios envió también se refería a este tema central de la muerte y resurrección de Jesucristo. Por lo tanto, todo el Antiguo Testamento está centrado en este hecho histórico, real, verídico, pero tan importante que es la muerte y resurrección de Jesucristo. Y esto es la buena nueva, es la buena noticia. ¿Cuál es la diferencia entre la buena nueva de Dios y la noticia que nosotros vemos todos los días a diario en el noticiero? La diferencia es que las noticias que nosotros vemos en el noticiero son narraciones de los hechos que están ocurriendo o que han ocurrido. Pero la diferencia con el Evangelio o la buena nueva de Dios es que esa noticia es algo que ya había sido profetizado. Es algo que dice, bueno, en el futuro ocurrirá. Y eso es lo que ocurre. En cambio, las noticias de ahora son narraciones de lo que realmente ahora ocurre. No sé si me explico. Ningún periodista está narrando algo que se había profetizado. Son nuevos hechos que se han acaecido o ocurridos en este momento. Por eso está narrando lo que está ocurriendo. Pero el Evangelio es algo diferente, es algo que está programado, es algo que está planeado por Dios. Dios desde Génesis estaba planeando enviar a un Mesías que iba a morir en la cruz, que iba a derramar la sangre preciosa para poder salvar y quitar el pecado del mundo y volverlos a ser hijos de Dios nuevamente. Y ese hecho se está llevando a cabo a través de Jesucristo en esta próxima Pascua que va a venir. Entonces, esto es lo que está diciendo Jesucristo. Y esa es la voluntad de Dios, ya programados, que tanto Moisés como Elías ya sabían, porque esa era la voluntad de Dios que estaban ellos desde la antigüedad mencionando. Entonces, está representando un poco todo este hecho a los discípulos, tanto que ustedes estaban esperando y pensando, estudiando esos libros, se refiere a este hecho. Entonces, era un suceso totalmente sorprendente para los discípulos que eran judíos también. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? Bueno. Vamos a la pregunta número 5, hermanos. Y la pregunta número 5. Vamos a la hermana Aileen de Buenos Aires nuevamente. ¿Qué propuso Pedro a Jesús? Pedro le dijo a Jesús, Rabí, qué bien que estemos aquí. Podemos levantar 3 albergues, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Así es. Pedro, pero atónito, pero tan maravillado, parece que esa experiencia fue algo hermoso. Por eso dice, qué hermoso, qué delicioso es esto, estar aquí viendo en la presencia de la gloria de Dios en este lugar. Y dijo, vamos a levantar 3 albergues, 3 moradas, uno para Jesús, otro para Moisés y Elías, porque persuadido estaba por la hermosura de la experiencia espiritual tan sobrenatural, tan hermoso, que quería quedarse para siempre allí y no bajar al mundo. No sé si a veces nosotros experimentamos esta presencia de Dios cuando hacemos pistis, a veces cuando el Espíritu Santo de Dios nos llena, nos envuelve y nos toca nuestros corazones,
empezamos a sentir esta hermosura y la belleza y la paz y la hermosura en nuestro corazón. A lo mejor algo tan hermoso había experimentado Pedro en presencia de la gloria de Dios, de Jesús en ese momento. Y él era tan hermoso, dijo, quedémonos para siempre aquí en este lugar, maestro. Haré una morada para todos, pero quedémonos aquí. Quiero realmente estar en medio de esta gloria, estar en medio de esta experiencia hermosa siempre en toda mi vida. Bueno, un poco eso es lo que quiso decir Pedro. Por eso quiso construir 3 albergues, 3 moradas. ¿Qué dice la pregunta número 5? A ver, hermano Aldo, por favor. ¿Por qué lo hizo? ¿Cuál era su esperanza en su interior? No sabía qué decir porque todos estaban necesitados. Bueno, dice en el versículo 6, y esto así narra Marcos. Marcos dice que estaban tan asustados, dice aquí. Como un poco dándole un pretexto de por qué está diciendo este disparate este Pedro, ¿no? Es porque ellos tan asustados y es que no sabían qué decir, así que dijeron disparates. Marcos dice que estaban tan asustados, pero no se refiere a un susto o un temor, sino un extremo asombro. Eso es el susto que está hablando. Estaban tan extremadamente asombrados, donde Pedro estaba tan perplejo, porque nunca había experimentado algo así en toda su vida, ¿no? En el corazón de Pedro había un deseo de vivir en medio de la gloria, en medio de esa hermosura, sin esfuerzo, sin sufrimiento y sin castigo. Pero la intención de Jesús hacia los discípulos era de que ellos fueran a predicar el Evangelio, y predicando el Evangelio tal vez tendrían que enfrentar sufrimientos y opresiones. De hecho, hubo, para que Dios lo glorificara. Y ese debía ser el camino del verdadero discípulo de Jesús. El verdadero discípulo de Jesús es aquel que es capaz de enfrentar resistencias, incomodidades, luchas, estorbos, castigos, opresiones y tal vez muerte, martirio, por hacer la voluntad de Dios y predicar el Evangelio de Jesucristo. Y en ese momento Jesús va a tener que dejar este mundo, va a tener que dejar solamente a sus discípulos. Y ellos iban a ser los responsables de llevar este mensaje glorioso de la redención del mundo, de la expiación del pecado de todo el mundo a través de la muerte de Jesucristo, quien fue el chivo expiatorio, que fue el Cordero de Dios, quien murió, pagó con su vida el pecado que yo he cometido contra Dios. Entonces, ese fue el mensaje que tenía que salir a todos a predicar. Y los discípulos no estaban ni siquiera creyendo qué vino a hacer Jesús. No entendieron qué vino a hacer Jesús. Entonces, es el momento que Jesús está tratando ahora de entrenarlos para que entienda bien para qué vino Jesucristo. Pero como Pedro quería estar en ese lugar y no salir al mundo, que salir a predicar, yo no quiero bajar al mundo, yo no quiero castigo, solamente quiero estar aquí arriba, en medio de esta hermosura, en medio de la gloria. Y eso no es la voluntad de Dios. Buscar la gloria sin cargar la cruz de que habla Jesucristo no es la voluntad de Dios. Dios quiso que los discípulos escucharan a Jesucristo. Cuando Jesús dijo, para que quieran seguir, tendrá que negar su vida y cargar la cruz. Y esa palabra no lo querían recibir, no lo querían aceptar. No, ¿de qué castigo? Yo no quiero, yo no voy a entregar mi vida, mi camino, mi dinero, mi esfuerzo para Jesús, no. Yo quiero gloria, yo quiero, si vamos a tomar el poder del gobierno, yo quiero tomar allí una gloria, un puesto de un ministro o algo así. Esa era la idea que tenía. Y muchas veces, muy similarmente, nosotros a veces pensamos como siervo de Dios de que creer en Jesús es siempre estar en medio de la gloria, de la felicidad, del gozo, de la paz, del gozo nada más, y que no hay aquí sufrimiento, no hay esfuerzo. Pero no es verdad. Lo que Jesús está diciendo, que un verdadero discípulo de Jesús es aquel que deberá luchar con el enemigo, y en toda lucha, en toda guerra,
va a haber lastimados, heridos, va a tener que sufrir. Y eso es una verdadera lucha, una guerra espiritual que tenemos que llevar a cabo los discípulos verdaderos de Jesucristo. Por lo tanto, Jesús está tratando de hacer entender a estos discípulos ignorantes todavía de que realmente lo que vino a hacer Jesús no es para darle a ellos gloria y poder. Sí van a tener esa gloria y poder, pero a través de hacer la voluntad de Dios, que es salir a sufrir o ser castigados predicando el Evangelio de Jesucristo. Entonces, hay una clara diferencia entre la voluntad de Dios y las expectativas de los discípulos de Jesucristo. Y es a través de este hecho tan remarcado, que es la transfiguración de Jesucristo, donde los discípulos empiezan a tener una visión espiritual del mundo espiritual y una experiencia espiritual sobrenatural, y empieza a entender qué vino realmente a hacer Jesús y quién es Jesucristo. Pregunta número 6, por favor, hermana Lucero. Adelante, por favor, hermana Lucero. ¿Cómo Dios ayudó a Pedro y a los otros discípulos? Entonces apareció una nube que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo: "Este es mi Hijo amado, escúchenlo". Amén. Si nosotros vemos en Isaías 42:1, también dice, refiriéndose al Mesías, dice: "Este es mi siervo, a quien sostengo, mi escogido, en quien me deleito, sobre él he puesto mi espíritu, y llevará justicia a las naciones". Así Jesús es el Hijo de Dios, amado de nuestro Padre Dios. El Padre Dios intervino a que los discípulos le obedecieran a Jesús, porque Él es el Hijo de Dios, que ha venido para morir en la cruz y derramar su preciosa sangre por el perdón de nuestros pecados, y a resucitar al tercer día para vencer la muerte, demostrando así que Jesús es libre de pecado porque resucitó y no murió. Si Él no murió, significa que Él es libre de pecado, y por lo tanto aquella sangre de aquel quien es libre de pecado vale para poder expiar y redimir al mundo de su pecado. Esta es la segunda intervención de Dios Padre. La primera fue cuando Jesús salió del bautismo, ¿cierto? Y ahora por segunda vez el Padre Dios se hace presente y empieza a ayudar a los incrédulos y a los confundidos discípulos que por favor dejen lo que están ustedes soñando, dejen de soñar y háganle caso a Jesús, que eso es lo que va a ser verdadera voluntad de Dios. Pregunta número 6, siguiente. Le voy a pedir, Pastor Rafael, por favor. ¿Qué significa que una nube los envolvió? ¿Por qué Dios se les apareció? ¿Por qué escuchar a Jesús es tan importante? Bueno, nosotros recordamos un poquito en Éxodo, cuando aprendimos Éxodo capítulo 24, versículos 15 y 16, donde cuando Moisés subió a una montaña, el monte Sinaí, una nube, dice que una nube densa cubrió el monte. Y esa nube un poco representa la gloria de nuestro Dios que posó sobre el Sinaí. 6 días la nube cubrió el monte, dice, y al 7º día, desde el interior de la nube, el Señor llamó a Moisés con una voz como un trueno. Siempre en la Biblia, en estos lugares, aparece que la nube representa la presencia de la gloria de Dios, el Shekinah. La palabra Shekinah, que es la presencia de la gloria de Dios. La gloria de Dios, ¿qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios es una evidencia, es aquella evidencia de que Dios está presente. Esa evidencia de la presencia de Dios a veces se muestra como nube, como luz resplandeciente, o como un tremendo trueno, o como un temblor, o como nuestro corazón estremeciéndonos. Todo esto son evidencias de la presencia de la gloria de Dios. Y como les decía, esta es la segunda aparición de esta gloria de Dios luego del bautismo de Jesús en el río Jordán por Juan el Bautista. Y Dios se les apareció mostrando su gloria en medio de la nube, cubriéndolo a ellos, para que los discípulos escuchen la palabra de Jesús, que obedezcan a Jesús, de cada uno de cargar su cruz, y que es importante obedecer
para experimentar la gloria eternamente. Porque ahora el que muera, el que pueda entregar su vida en martirio, es el que realmente va a estar en medio de la presencia, de esa gloria de Dios eternamente. Pedro quiso quedarse eternamente en medio de esa gloria, estando en ese monte con moradas y albergues. No, dice Dios, no, esa no es la manera que tú puedas quedarte eternamente en medio de la presencia de su gloria. Sí te puedes quedarte en medio de tu gloria, de su gloria eternamente, y eso es a través de cargar tu cruz y obedeciendo la palabra de Jesucristo. Así sí vas a estar eternamente experimentando en medio de la presencia y la gloria de Dios. Entonces, amados hermanos, muchas veces nosotros pensamos y creemos en Dios a nuestra manera. Cometemos errores a nuestra manera en creer diferente a la voluntad de Dios, la palabra de Dios. Y queremos hacer la voluntad de Dios, pero a nuestra manera, como los discípulos en este caso. Pero Jesús le está mostrando. A veces Dios tiene que mostrar a través de visiones, a través de hechos sobrenaturales, para que nos demos cuenta y dejemos de ser incrédulos e tercos e ignorantes de fe, para poder realmente conocer cuál es la verdadera voluntad de Dios, Jesucristo. Y en este caso vino a morir en la cruz y resucitar al tercer día. Y eso iba a ser la gloriosa victoria de nuestro Dios sobre el mal, sobre Satanás, que reina este mundo. Entonces ese reino, porque el rey de este mundo es Satanás, y ese reinado va a terminar, porque ahora el que va a empezar a dominar va a ser el reino de Dios en este mundo. Y aquel que cree en Jesucristo entra en ese mundo a gobernar con Jesús en ese reino de Dios sobre el mal, a pisar sobre este mal, a ganar almas, a rescatar almas del mal, del diablo y de todos sus demonios. Entonces, esta es la voluntad que tenía Dios a través de Jesús, y que Jesús quería que sus discípulos verdaderos continuaran su ministerio a través de predicar esa muerte y resurrección de Jesucristo, qué significa, qué poderes representa y qué ha hecho con su muerte y resurrección. Vamos a la parte número 2, donde habla de Elías y Juan el Bautista, versículos 9 al 13. Pregunta número 1. Samuel, por favor, pregunta número 1. ¿Qué les ordenó Jesús mientras bajaban de la montaña? Mientras bajaban de la montaña, Jesús les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre se levantara de entre los muertos. Amén. Jesús les ordenó que no hablaran de lo que han visto en este lugar antes de su resurrección, para que la gente no malinterpretara y no se propagara la falsa imagen del Mesías. Porque la verdadera misión del Mesías podría ser estorbado y podría ser malinterpretado, de que él iba a morir en la cruz y resucitar. Y si la gente tomaba a Jesús y lo nombraba rey, la misión de salvar al mundo fracasaría, porque él no vino a ser nombrado como rey, sino a morir y ser crucificado y resucitar al tercer día. Por lo tanto, Jesús les ordenó que no hablaran de esto, porque podría llegar a arruinar el plan de Jesús de cargar la cruz y todo el pecado del mundo. Además, les prohibió para que no se vanaglorie en decir sus propias experiencias sobrenaturales, porque muchas veces nosotros cuando experimentamos algo sobrenatural es capaz de empezar a dar a conocer a todo el mundo, a vanagloriarse de todo esto. La fe verdadera no es vanagloriarse de sus propias experiencias sobrenaturales. Es obedecer la voluntad de Dios, porque muchas veces habla gente que yo he visto visiones y empieza, todas esas cosas es bueno para que la fe de uno se fortalezca y obedezca a la voluntad de Dios. Pero no empezar a como de fanfarronear, ¿no? Decían así, para halagarse y vanagloriarse. Porque la voluntad de Dios es obedecer la palabra de Dios y no de experiencias sobrenaturales.
Entonces Jesús les prohibió que dijera eso. Aún así ellos seguían discutiendo. A ver, misionero Sergio, por favor, esta pregunta 1. ¿Qué hicieron ellos? Guardaron el secreto, pero discutían entre ellos qué significaría eso de levantarse de entre los muertos. Claro, todavía la fe de los discípulos no era tan perfecta. Había dudas, había desconocimientos, había incertidumbres, ignorancias, errores, y uno de ellos era que todavía no sabían qué es eso de levantarse de entre los muertos, porque en ese momento no se imaginaban que Jesús iba a resucitar. Pero todo esto sería solucionado cuando, luego de la resurrección de Jesucristo, iba a venir el Espíritu Santo, y cuando venga el Espíritu Santo, les iba a dar ese poder de poder entender todas las verdades del mundo espiritual que Jesús les había hablado. Y de cierto, cuando llegó el Espíritu Santo, empezaron ellos a entender todo y empezaron a salir a predicar con toda la autoridad y el poder que el Espíritu Santo les había dado, para certificar que la muerte de Jesús fue real para poder redimirnos de nuestros pecados y que Él ciertamente resucitó y que ahora está a la diestra de Dios gobernando entre nosotros, con todo el poder y la autoridad que el Padre Dios le ha legado a Jesucristo. Entonces, ellos todavía, si bien guardaron en secreto lo que habían visto, pero luego, ustedes verán que Pedro, en su segunda epístola, empieza a narrar de su experiencia sobrenatural que ha tenido con Jesucristo. Pero estaban discutiendo porque no entendían. Dice, ¿qué es esto que está diciendo Jesús? ¿Cómo que levantarse entre los muertos? Y seguían entre ellos discutiendo sobre ese tema. Pregunta número 2, a ver, Aileen, por favor. ¿Qué enseñaban los maestros de la ley sobre Elías? ¿Por qué los discípulos tenían interés en su enseñanza? ¿Por qué dicen los maestros de la ley que Elías tiene que venir primero? Le preguntaron. Bueno, si ustedes se fijan en Malaquías 4, versículos 5 al 6, como aquí dice, Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. El profeta Malaquías profetizó diciendo, estoy por enviarles al profeta Elías antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres, y así no vendré a herir la tierra con destrucción total. Aquí lo importante es que está diciendo que va a venir Elías, el profeta Elías. Pero estamos hablando en una época de Malaquías donde ya el profeta Elías había muerto hace tiempo. Pero está diciendo que Dios está prometiendo que va a mandar un Elías. Eso no significa que va a mandar a Elías en persona, sino está diciendo voy a enviar a alguien como un Elías que vendrá antes del día terrible del Señor y que Él empezará a hacer reconciliar el Padre con Hijo. Como esto es una profecía, hay que tomarla con su significado, entenderla. Por esta profecía, todos los judíos, aún hoy día, creen que va a venir un Elías antes de que llegue el día de Dios, el día del Señor. Y el día del Señor se refiere generalmente cuando la palabra de Dios habla del día del Señor. Es un día importante en el cual Dios va a realizar algo que es un hito en la historia. Y ese día del Señor podría ser como la llegada del Mesías o como el juicio final. Y está diciendo que si estamos tomando esa primera opción, los judíos entienden de que antes de que llegue el Mesías, tendría que venir un profeta como Elías. Por lo tanto, ellos esperaban, ¿cuál es la señal que ellos esperaban los judíos de que va a llegar el Mesías? La señal dice claramente en la profecía. Cuando llegue el Mesías, va a tener que venir primero un profeta como Elías, y detrás de él va a venir el Mesías. Así está esperando los judíos. Pero los discípulos creían que según estas enseñanzas de los maestros de la ley sobre esta profecía, de que el Mesías vendría con poder y gloria, y por lo tanto que él iba a destruir a los enemigos, pero que antes de que él venga a destruir va a venir otro Elías, porque Elías es el sinónimo de un profeta de poder.
¿Se acuerdan que Elías fue aquel que con los profetas de Baal en el monte Carmel pidió con poder a Dios que empezara a echar fuego en sus holocaustos? Y era un profeta donde había una sequía de 3 años y Elías empieza a orar y empieza a llover, ¿no es cierto?, que es capaz de cambiar el tiempo. Por lo tanto, Elías era un profeta de gran poder y autoridad. Y estaban esperando que vendría un Mesías, pero antes tendría que venir un profeta tan poderoso. Y la duda que se le pasó en la cabeza de los discípulos era que, a ver si Jesús maestro, si tú eres el verdadero Mesías, tendría que, como dice la palabra, tendría que haber venido un Elías. Eso es lo que está preguntando. ¿No es entonces que los maestros de la ley están diciendo que Elías tiene que venir primero para que tú seas un Mesías? Entonces esa es la pregunta, la duda que te está teniendo los discípulos en este momento. ¿Qué contesta Jesús al respecto? Pregunta número 2 siguiente. A ver, hermano Aldo, por favor. ¿Qué le enseñó Jesús sobre el Hijo del Hombre? Sin duda Elías ha de venir primero para restaurar todas las cosas, como dijo Jesús. Pero entonces, ¿cómo es que está escrito que el Hijo del Hombre tiene que sufrir mucho y ser rechazado? Claro, Jesús está diciendo, es cierto que tiene que venir un Elías, pero también se dan cuenta que ese Mesías que va a venir no es el Mesías que va a venir en medio de la gloria y poder para destruir al enemigo, sino está diciendo la profecía también que ese Mesías va a venir a ser castigado, a sufrir y a ser rechazado. ¿No se dan cuenta? O sea que no solamente piense que va a venir un Elías y después un Mesías poderoso detrás. Jesús les enseña a los discípulos que no se confunda con la segunda venida de Jesús. Porque sí, cuando Jesús venga por segunda vez, allí sí va a venir con todo el poder y autoridad a destruir el enemigo, Satanás. ¿Se entiende? Pero esta vez, el Mesías, en la primera venida, va a venir a morir y a sufrir para pagar el precio con su muerte, y esa muerte en la cruz es la victoria al enemigo. Pero en la segunda venida va a venir con toda la gloria y el poder y la autoridad para destruir. En ese momento también va a venir un Elías, como dice en la Biblia. Por lo tanto, ustedes ven aquí en Isaías 53, yo les cité, es donde realmente habla de que el Mesías va a ser realmente sufrido. Entonces Jesús está hablando de que, escuchen bien, no confundamos, hay 2 instancias. Primera instancia es primera llegada del Mesías, donde he venido, pero va a tener que sufrir. Y ha venido también un Elías delante mío, refiriéndose a Juan el Bautista. Pero en la segunda venida sí va a venir con toda la gloria y el poder. En la segunda venida también va a haber un Elías que va a empezar a destruir, a poner en orden antes que venga el Mesías, Jesucristo. Entonces Jesús está hablando, aclarándole a los discípulos esa duda que tenían los discípulos debido a las enseñanzas que le daban los maestros de la ley con respecto a Elías. Primeramente, cuando dicen Elías, piensan que es alguien que tiene que venir con poder. Es por esa duda que tienen ellos. Vamos a la pregunta número 2, ahí que nos aclara un poco más. A ver, hermana Lucero, por favor. ¿Cómo los judíos trataron a Elías, aunque él había venido? Pues bien, les digo que Elías ya ha venido y le hicieron todo lo que quisieron, tal como está escrito de él. Así es. Jesús le está diciendo, está bien, dice, de acuerdo. Elías ya ha venido, refiriéndose a Juan el Bautista. Y la gente le hicieron todo lo que quisieron, y ¿qué le hicieron a Juan el Bautista? Lo mataron. Lo único que vino a hacer Juan el Bautista es empezar a reconciliar a la gente, a los hijos, con el Padre Dios, de que vengan a arrepentirse a los pies de Dios. Vino a hacer lo que realmente el trabajo de que el profeta Elías ha hecho en la antigüedad, tal como había escrito. Pero a él lo castigaron y lo mataron.
Y ahora el Mesías, como es Jesucristo, también ha venido para sufrir. Por lo tanto, la duda de los discípulos era que si Jesús es el Mesías, ¿dónde está Elías que tendría que venir delante de él? Y Jesús confirma que Elías ya ha venido, refiriéndose a Juan el Bautista. Y Elías era poderoso, pero como Juan no era tan poderoso como Elías, ahí venía la confusión de ellos. Pero en la primera venida del Mesías, como Mesías vino para pagar el precio de mi pecado con su muerte, a sufrir y a morir, por lo tanto el Elías, que es Juan el Bautista, también vino para restaurar los corazones, para que se arrepintieran y para que ellos pudieran recibir al Mesías y luego morir, por supuesto. Pero en la segunda venida, Elías vendría con poder. Y todo esto acerca del segundo profeta está narrado, profetizado en Revelaciones, Apocalipsis 11, 5 al 6. No tenemos tiempo para volver a leer eso, pero si quieren vayan un poco a leer Apocalipsis de ese lugar. Quiero entonces redondear y concluir este capítulo diciéndoles que todo lo que creen en Jesús, algún día, hermanos, pronto, tal vez muy pronto, nos transfiguraremos con un cuerpo de resurrección glorioso y brillaremos como el sol en el reino de Dios, como dice en Mateo el Señor Jesús 13:43. Esto es algo que nos va a pasar a nosotros también. Nosotros a lo mejor antes tengamos que dejar este mundo, morir, pero va a venir la segunda venida de Jesucristo, donde vamos a todos a resucitar y transformarnos cada uno con este cuerpo maravilloso, resplandeciente de resurrección. En segundo lugar, buscar la gloria sin cargar la cruz, sin sufrimiento, sin sacrificio, eso no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que la gloria viene a raíz de poder sacrificarnos y haciendo la voluntad de Dios, haciendo esfuerzo, haciendo todo el sacrificio necesario para hacer la voluntad de Dios. Y en tercer punto dice, para experimentar la gloria eternamente, debemos obedecer la palabra de Jesús de ir por todo el mundo y hacer discípulos de todas las naciones, enseñando a obedecer todos los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la manera de que podamos experimentar la verdadera gloria de nuestro Dios. Y cuando transmitimos el Evangelio en el nombre de Jesús, sanando enfermos, expulsando demonios, predicando el reino de Dios, expandiendo el reino de Dios, como hacemos en Pistis, ahí empezamos a experimentar esa gloria de Dios en ese lugar. Y vamos a seguir haciéndolo constantemente hasta que estemos en su presencia eternamente en medio de la gloria, con nuestro cuerpo irradiante, resplandeciente de resurrección. Amén, hermanos. Bueno, esto es lo que realmente está Jesús enseñando a través de este hecho de la transfiguración en el momento oportuno, necesario para que los discípulos tuvieran una fe más certera y clara acerca de la misión que vino a ejercer el Mesías, Jesucristo, en la cruz por el pecado de la humanidad. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Dudas? ¿Comentarios? Bueno, si no, vamos a orar entonces. Vamos a cerrar nuestros ojos y agradecemos al Señor Jesucristo que reina en este lugar con nosotros. Vamos a decirle a Él, gracias Jesús, gracias por todo esfuerzo que has hecho durante tu presencia con tus discípulos, y considérame uno de tus discípulos verdaderos también, porque quiero, Señor, he visto tu gloria, he visto tu presencia en mi vida, he visto tu resplandor, cuán maravilloso eres, Jesucristo, y quiero que sigas utilizándome para hacer tu voluntad, porque estoy dispuesto a cargar esa cruz, estoy dispuesto a poder sacrificarme y hacer todo lo que sea necesario para que tu evangelio pueda ser expandido y a través de todo el mundo. Haré tu voluntad. Dios Jesús, aquí estoy para que tu gloria, en el nombre de Jesús. Vamos a seguir orando con esos contenidos. Padre Dios celestial, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por tu presencia en este lugar, por estar entre nosotros en este estudio de hoy también, y que el Espíritu Santo nos haya revelado estas verdades otra vez en nuestra vida, Señor, y que tu palabra, que es la verdad, que siempre
infaliblemente ha cumplido, Señor, entendemos que tu presencia está resplandeciendo entre nosotros y que tu nueva venida vendrás realmente con toda la gloria y toda esa autoridad en cual nosotros todos te recibiremos, Señor. Aquel que había sido muerto antes resucitará de entre los muertos. Aquel que todavía no ha muerto recibirá al Señor en las nubes, Señor, como tu palabra lo dice. Y todos aquí estamos tan agradecidos que seamos partícipes de esta gran obra y queremos, Señor, tu instrumento glorioso del Evangelio y salir a predicar tu mensaje y ganar almas, Señor, y a reinar sobre el mal, a pisotear escorpiones y serpientes, Señor, con todo tu poder en tu poderoso nombre. Bendice a todo tu pueblo, Señor, a todos tus hijos reunidos en esta noche, dándoles esta certeza, dándoles claridad, Señor, en toda tu palabra y para que podamos salir a obedecer tus mandamientos y tu voluntad. En el glorioso y poderoso nombre de Jesucristo los bendigo a todos. Súplelo, Señor, protege de todas sus necesidades, protegiéndolos de todas las artimañas del enemigo, de todas estas pestes y todas estas pandemias, Señor. Que tus manos poderosas de poder los proteja en el lugar donde ellos están, en sus trabajos, en sus casas. Señor, proteges. Tú eres el Dios sobrenatural, todopoderoso. En ti, Señor, pase lo que pase, confiamos en tu voluntad, Señor. Creemos en lo que tú dices, eso es verdad y así se hará. Señor, glorifícate. Exaltamos tu nombre maravilloso, Jesús, por habernos redimido, por habernos salvado de esta muerte eterna que el enemigo nos acosaba. En el nombre de Jesús, glorifícate, Señor, en nosotros, en nuestra vida. Gracias te damos en el maravilloso y amoroso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén.